El doctor Phil en realidad hace un trabajo fantástico aquí apoyando a Israel en una conversación con Nerdine Kiswani, quien es una activista palestino-estadounidense, creó una organización y es una gran propagandista difundiendo la propaganda. El doctor Phil destaca al revelar hechos y responsabilizarla. Aquí la entrevista. Sabes, yo iría tan lejos como para decir que no ha sido solo un genocidio durante los últimos 18 meses. El pueblo palestino enfrenta genocidio desde la creación de Israel en 1948. Esta tierra era del pueblo judío antes de 1948, pero me alegra que hayas mencionado eso porque en 1948, si estamos hablando del Estado de Derecho, tienes toda la razón. Porque en 1948 hubo un establecimiento y fue aceptado por Israel, pero fue rechazado por Palestina. Han tenido numerosas oportunidades de tener una solución de dos estados, desde al menos la década de 1940. ¿Por qué los palestinos aceptarían dar el 51% de nuestra tierra al 6% de la población que acababa de inmigrar en ese momento? ¿Por qué alguien aceptaría el colonialismo de asentamiento? Luchamos contra el colonialismo británico. Incluso luchamos, ya sabes, contra el Imperio Otomano. ¿Por qué alguien aceptaría de buena gana ser colonizado? Entonces, ¿qué quieres que pase? ¿Qué quieres que pase? Los palestinos han rechazado una solución de dos estados en 13 ocasiones diferentes, comenzando en 1937 con la Comisión Peel. El plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas puede continuar hasta e incluir el año 2020. Entonces, ¿qué quieres que suceda? Creo en un solo Estado democrático donde personas de todas las religiones puedan vivir juntas en paz como lo hacían antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948, donde no se te otorga supremacía por tu religión. Y yo creo que el pueblo indígena de Palestina debe ser repatriado, debe tener el derecho de retorno, como lo estipula la resolución 194 de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual ninguna de las soluciones que acabas de mencionar en estas soluciones de dos estados permite eso como una opción. Creo que debe haber reparaciones para el pueblo palestino que ha perdido su tierra, que ha estado languideciendo en campos de refugiados y en países árabes vecinos durante décadas, por más de 75 años hasta ahora. Quienes deseen vivir en paz con sus vecinos y formar parte del proyecto nacional palestino pueden hacerlo. Sabes, incluso hay personas judías en mi grupo, ¿sabes? ¿Cómo viven los judíos? ¿Cuántos judíos viven en Gaza ahora? Bueno, si vas a mencionar eso, en realidad fue Israel quien decidió retirar a su población. Así que ya sabes, y bajo este contexto de asedio, bloqueo y genocidio, este es un argumento muy tonto para mencionar desde el principio. No puede haber paz sin justicia. Está bien. Y los judíos han vivido en la tierra durante más de 3000 años a pesar de las conquistas y los exilios. El Israel moderno está legalmente reconocido por la Conferencia de San Remo y tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Nunca han abandonado su reclamo sobre la tierra, jamás. Nunca ha existido un Estado palestino independiente antes de Israel. Nunca hubo un Estado palestino antes de Israel, jamás. Bueno, Irlanda e Italia tampoco existían hasta como el siglo XX. El concepto de Estados-nación es bastante nuevo. El pueblo palestino existía. Sí, en esta región había personas judías y cristianas. Palestina es una tierra de, ya sabes, las religiones abrahámicas. Muchas de esas personas judías en realidad se convirtieron al Islam. Si miras la genealogía de muchos palestinos, ¿dices que Israel es un estado de apartheid? las pruebas genéticas en Israel son ilegales. ¿Estás diciendo que Israel es un estado de apartheid? Israel es más que un estado de apartheid, es un estado colonial y genocida. ¿En serio? Entonces, ¿por qué hay derechos iguales para los ciudadanos árabes en Israel? No hay igualdad de derechos. Existen más de 51 leyes discriminatorias contra los palestinos en Israel. Incluso enfocándote solo en ellos, excluyes a millones de palestinos. También estás excluyendo a los palestinos en el exilio como yo y a los palestinos que están en campos de refugiados dispersos por el mundo en el exilio, incapaces de ejercer su derecho de retorno. Sí. Si es un estado de apartheid, ¿cómo es que 1.8 millones de ciudadanos árabes viven en Israel?
Representan el 20% de la población, tienen todos los derechos, votan, trabajan, se postulan y poseen propiedades. Tienen más derechos y libertad en Israel que en cualquier país musulmán en la faz de la tierra. ¿Cómo es eso apartheid? Doctor Phil, bravo por hablar con valentía y ver la verdad en su cara. Es fantástico.